En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, miércoles 13 de abril del año 2022, miércoles de la Semana Santa. El color litúrgico es morado, las oraciones de la misa son de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada la tomamos de los Filipenses capítulo 2, versículos 8 y capítulo 8, versículo 11. Que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, porque el Señor se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. La primera lectura la tomamos del libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 9. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que yo escuche como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. El profeta Isaías, en estos versos y en el contexto que lo estamos leyendo de la Semana Santa, ya próxima a la pasión del Señor, ya próximo, porque así los evangelios nos los han estado diciendo, se ha estado configurando y se ha estado confabulando tanto el Sanedrín como uno de los mismos discípulos. El día de ayer leíamos a Juan, cómo es que Judas Iscariote ya estaba dando esos tintes de desvío en la confianza de Dios, en la confianza de Jesús. Y aquí el profeta Isaías nos los vuelve a poner. Esa confianza que le tiene en el que lo defiende, esa confianza que le tiene en quien le habla como discípulo, esa confianza en el que, a pesar de poner la espalda, las mejillas y el rostro para que le sea agredido, él confía en el Señor, él confía en el Padre. De esta manera, Jesús se está acercando a estos días. Jesús se está acercando con esta confianza. Sabe que así como el profeta Isaías hizo todo esto, él va a tener que también pasar por ese paso. Endurecer su rostro, ofrecer la espalda a los que lo golpean, la mejilla a los que le tiran de la barba y el rostro a los insultos y salivazos. Ese es el camino que el Señor ya está previendo, el Señor Jesús ya está previendo. Y de esta manera la liturgia nos las pone en palabras de Isaías. Esas palabras que van prefigurando la pasión que dentro de unos días va a tener nuestro Señor Jesús. Del Evangelio tenemos al evangelista Mateo.
capítulo 26, versículos 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando la oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. El día de ayer leíamos al evangelista Juan y veíamos cómo este mismo pasaje lo leíamos, pero en otro texto, en otra forma. Allá hablaba de cómo es que Jesús moja el pan y lo comparte con Judas Iscariote, y hace la misma aclaración de tomar el pan, de compartir el pan, de mojarlo en el aceite y compartir ese plato y ese aceite. Aquí la figura central vuelve a ser nuevamente Judas. Vuelve a ser este discípulo, este apóstol, quien se centra como la persona que lo va a entregar. ¿Qué podemos decir de este personaje? Seguramente cuando él empezó a caminar con Jesús, con los discípulos, y que fue testigo de todos los milagros que Jesús había hecho, y muy probablemente haya hecho algún milagro propio cuando fue enviado por Jesús, que fueron enviados de 2 en 2 a los caseríos, a las ciudades, a esos lugares donde había necesidades. Seguramente Judas Iscariote regresó y le platicó algún pasaje, algún evento donde él curó y ayudó a la gente. ¿Qué sucedió con él? ¿En qué momento se corrompió su corazón, su espíritu? El día de ayer veíamos o leíamos cómo es que al momento en que Jesús le da el pan mojado para compartirlo, en ese momento entra Satanás en Judas. ¿Y cómo es que él sale de noche? Satanás, que es el divisor, que probablemente ya le andaba rondando desde hace rato a Judas, porque en días anteriores estábamos leyendo el pasaje precisamente, el lunes precisamente leíamos el pasaje donde María había derramado aquel perfume para ungir los pies de Jesús y cómo los había enjuagado con su cabello. Judas inmediatamente reclamó y dijo: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en por lo menos 300 denarios? Ese dinero hubiera servido para los pobres.
Desde ahí ya se estaba figurando esa imagen de que Judas le interesaba más el dinero que el seguir acompañando a Jesús, que el seguir ofreciendo su ayuda al Señor, el seguir curando igual que los demás discípulos a todos aquellos necesitados, el aprender de la enseñanza de su maestro. Desde ahí ya estamos viendo que Judas empieza a tener esa decadencia en su espíritu, en su amor hacia el maestro, y se inclina más por el dinero. Aquí en Mateo nos dice que ya había pactado con los de el Sanedrín cuánto le iban a entregar. También nos dice que ya habían pactado 30 monedas de plata, que es el costo que tiene un esclavo. Bueno, tenía un esclavo. 30 siclos de plata o 30 monedas de plata. Eso es lo que costaba un esclavo y eso es lo que le iban a pagar a Judas por entregarlo. De ahí, después de haber hecho ese trato, empieza a buscar el modo, el momento, el lugar para entregarlo. Y es aquí, después de la cena, donde ya sabían que Jesús iba y se resguardaba en el monte de los Olivos a orar con el Padre. Ya sabían los discípulos que se iba para allá. En el Evangelio de Juan, el día de ayer, le dice: ve y haz lo que tienes que hacer. Ya sabes mi rutina, ya sabes mi itinerario. Ve y haz lo que tienes que hacer. Y aquí, en el Evangelio de Mateo, le pregunta: ¿alguien me va a entregar? Y es el mismo Judas quien pregunta: ¿seré yo, Señor? Y Jesús, de una manera tajante, directa, le dice: tú lo has dicho. Aquí la reflexión es: ¿qué pasó con Judas Iscariote? Porque en un momento dado podríamos nosotros también preguntarnos, nosotros mismos, ¿qué pasó con nosotros cuando recibimos aquel mensaje de Dios, aquel querigma, cuando fuimos a aquel retiro, cuando tuvimos aquella plática, cuando escuchamos aquella homilía, aquel razonamiento que el sacerdote, que algún ministro de la palabra, que alguien nos dijo y nos movió el corazón? El día de ayer en el Evangelio de Juan decía: y se conmovió en las entrañas y les dijo: hijitos, voy a ser entregado. Nuestro corazón tuvo que haber tenido un momento de esa emoción. ¿Qué pasó? ¿Seguimos en esa emoción? ¿O nos estamos enfriando como Judas y estamos más metidos en las cosas del mundo que en seguir a Jesús, en hacernos discípulos de Él? Ya habíamos platicado cómo es que Isaías también nos llamaba a nosotros para decir: ¿eres tú la luz que le va a llevar la palabra, la encomienda al hermano que está alejado, al hermano que está necesitado? Desde el vientre de tu madre yo ya te conocía y desde ese momento tú ya habías sido escogido por mí como mi discípulo para llevar la palabra y la luz a aquel necesitado. ¿Estaremos nosotros como Judas pensando en otras cosas más que en acompañar a Jesús, en hacer vida su evangelio y en ayudar al hermano, al necesitado? Hagamos esta reflexión. Estos días precisamente son para hacer esa introspectiva, mirar en nuestro interior, mirar en nuestro corazón, poner un verdadero balanza en nuestras prioridades. De la antífona de entrada, hoy miércoles 13 de abril del año 2022, miércoles de la Semana Santa. El color litúrgico es morado, las oraciones de la misa son de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo quisiste que tu Hijo,
sufriera por nosotros el suplicio de la cruz, concédenos alcanzar la gracia de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.